Hola chavos, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda clase. Esta clase va a consistir básicamente en dar una explicación de cómo van a resolver la tarea. La primera tarea es de la sección 11.1. Consiste en hacer todos los problemas desde el 1 hasta el 58. ¿Sí? Les decía que aquí en el PDF no me muestra, por alguna razón, la página 1 de la tarea. Por eso la puse por acá. Vamos a dar un repaso. Fíjense bien, aquí en la sección del 1 al 4 dice dar el vector mediante sus componentes y dibujar el vector con su punto inicial en el origen. Aquí lo que tienen que hacer es escribir el vector para calcular un vector o las componentes de un vector. Pueden usar esta fórmula, o sea, un vector es igual al punto final menos el punto inicial. Esa resta les da el vector. Entonces aquí está especificado el punto final 5,4, está especificado el punto inicial 1,2. Bueno, podemos hacerlo aquí. Sería 5,4 menos 1,2, ¿de acuerdo? Y el resultado habría que ponerlo entre los símbolos de mayor que y menor que. No me salen en este momento, pero bueno, ustedes los pueden poner como corresponde o en su notación de I, J, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues 5 menos 1, 4, que puede ponerse así como I, y 4 menos 2, 2, J, ¿sí? Este es el vector resultante dado los puntos final e inicial. Entonces, esto responde al inciso A, ¿sí? El inciso A pide dar el vector mediante sus componentes. Y les digo, lo pueden escribir en su otra notación, la que está entre los símbolos de menor que y mayor que, y también en esta. ¿Sí? Esta es la de la combinación lineal de los vectores unitarios y J. Bien, eso responde el inciso A. El inciso B pide que dibujes el vector con su punto inicial en el origen. O sea, únicamente hay que redibujar este vector poniendo el punto inicial aquí. Este es el origen, las coordenadas 0, 0. Así, cortar, pegar con el punto inicial aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aprecies más claramente que estas coordenadas, bueno, estas componentes van a quedar en el punto 4,2, o sea, por aquí, ¿sí? O sea, que a la hora de cortar y pegar, hay esa correspondencia, ¿no? Eso hay que hacerlo para los problemas del 1 al 4. Aquí en los problemas del 5 al 8, dice hallar los vectores U y V, cuyos puntos inicial y final se dan, mostrar que U y V son equivalentes. Entonces, vean, aquí en el problema 5 nos da un vector U, que tiene un punto inicial 3,2 y tiene un punto final 5,6. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así rápidamente. En el problema 5, pues el vector U será el punto final, que es 5,6, menos el punto inicial, que es 3,2. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a resultar 5 menos 3, 2 y 6 menos 2, 4, J. ¿De acuerdo? Y ya, este es el vector U. Hay que hacer lo mismo con el vector V y es de esperarse que van a resultar iguales, ¿sí? Equivalentes. O sea que van a resultar las mismas componentes. Hay algo importante que mencionar cuando hablamos de puntos, tiene coordenadas. Y cuando hablamos de vectores, les digo, se pone en la convención I más J o con los otros simbolitos que les comentaba, de mayor que y menor que, y estas son componentes. Sí, no hay que confundir las cosas. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y bueno, del 7 al 8 es lo mismo.
En los ejercicios del 9 al 16 se dan los puntos inicial y final de un vector. El inciso A dice dibujar el segmento de recta dirigido dado. O sea, dibujar el vector. El inciso B dice expresar el vector mediante sus componentes. Sí, eso de sus componentes se refiere a esta notación de IJ, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el inciso B. El inciso C dice expresar el vector. Perdón, la de las componentes es en el formato de mayor que y menor que. Y las componentes y la combinación lineal de los vectores unitarios estándar y J es esta combinación. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a escribirlo. Esta es la combinación lineal de los vectores y J. O sea, corresponde a esa descripción. ¿Sí? Y la otra, aquí están, ya los encontré. Y la otra es esta notación, o sea, X, Y son las componentes. ¿Sí? Entonces, esto corresponde al inciso B y esto corresponde al inciso C de los problemas 9 al 16. ¿De acuerdo? Y en el inciso D dice dibujar el vector con el punto inicial en el origen. Lo mismo, o sea, a lo mejor el vector le sale por acá y les pide que lo dibujen partiendo del origen. Les digo, esto tiene la intención de que vean que un vector es móvil y es libre en el espacio y en el plano. ¿De acuerdo? Entonces es similar a lo que pide la sección del 1 al 4. Y luego vamos a avanzar los siguientes problemas. Bueno, hasta el 16 es la misma descripción. Y luego 17 y 18 dibujar cada uno de los múltiplos escalares. Pues aquí únicamente tienen que vaciar o sustituir los valores del vector v en lo que pide cada inciso. O sea, el inciso A es 2 veces cada componente, ¿sí? O sea, el inciso A va a tener como resultado, pues, 6,10, ¿sí? El inciso B, pues hay que multiplicar cada componente por menos 3. Y es parte de lo que veamos en el video 1, ¿no? Creo que eso está muy entendible. Y luego en los problemas del 19 al 22, dice usar usar la figura para representar gráficamente el vector. ¿Qué quiere decir eso? O sea que lo van a hacer analítico, no van a usar valores para los vectores, sino que los van a dibujar, más o menos ahí, proporcionales. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, el 19 que dice menos u, pues únicamente van a redibujar pero como es negativo va a estar volteado hacia acá, o sea, va a tener la flecha apuntando hacia la derecha y hacia abajo, ¿sí? O sea, así tal cual, nomás la flecha de este lado. Y luego, el vector 2 veces u, pues va a tener el doble de longitud, como hasta por acá, y la flecha va a estar orientada hacia la izquierda y arriba, ¿sí? Y aquí en u menos v es parte de lo que veíamos en el video anterior, o sea, hay que poner el inicio de uno en el final del otro, ¿sí? Por ejemplo, u pues va a quedar así tal cual está, y menos v hay que invertir la dirección, o sea, esta flecha va a quedar hacia abajo a la izquierda, y hay que desplazarlo y ponerlo al final de u, y luego trazar las rectas para unirlos, y ese sería el vector u menos w. ¿Sí? Así se suman gráficamente los vectores. Lo mismo para el problema 22, o sea, el vector u va a quedar así tal cual está dibujado, y el vector 2 veces v, pues va a quedar el doble de esta longitud, y va a mantener la dirección. Entonces, este nuevo vector 2v van a poner su inicio en el final de este, ¿sí? O al revés, este lo ponen en el final de 2v. Da igual, recuerden que no hay una preferencia en ese sentido. Y ya, dibujan, cierran el triángulo y esa es la suma de los vectores. Y luego, en el 23 y 24, pues lo que tienen que hacer es lo mismo, o sea, tomar los vectores que les dan y evaluarlos en la expresión que corresponde. O sea, multiplicar el vector u por 3 medios, pues por 2 tercios. 4 por 2 tercios y 9 por 2 tercios. Y ya, ese es el resultado del inciso A para el problema 23. Y luego el inciso E, pues van a restar los vectores, ahora sí utilizando los valores, ¿sí? No gráficamente, sino analíticamente. Y luego en el inciso C,
pues lo mismo, multiplican el vector u que se les da aquí por 2 veces, y lo que dé, el vector v por 5, y luego suman los correspondientes. Claro que el resultado va a ser un vector. ¿Sí? En los problemas del 25 al 28, dice hallar un vector donde u valga esto y w valga 1,2. Ilustrar geométricamente las operaciones. O sea que hay que despejar, nada más. O sea, si ya nos están diciendo que el vector u vale 2, menos 1, pues eso lo van a poner aquí. ¿Sí? 3 medios por 2 y por menos 1 y lo que dé v. No, perdón, no hay que despejar nada, únicamente hay que sustituir los valores de los vectores aquí en el cálculo. Nada más. O sea, evaluar, tal cual. Y luego, en los problemas del 29 al 30, dice, se da el vector v y su punto inicial. Bueno, pues aquí hay que recordar la definición que dábamos de cómo se calcula un vector y despejar. O sea, nos están pidiendo, en el problema 29, nos están pidiendo el punto final. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar esta definición y solo hay que despejar PF, el punto final. O sea, se nos da el vector y se nos da el punto inicial, pues este menos PI hay que pasarlo al lado izquierdo, ¿sí? De tal forma que va a quedar el vector más el punto inicial es igual al punto final. O sea, vean cómo solo despejamos este, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que nos pide, dice hallar el punto final. Entonces ya está. Únicamente vamos a hacer una suma del vector con el punto inicial y eso nos va a resultar el punto final. ¿Sí? Acuérdense de esta definición de cómo se calcula un vector dados los puntos inicial y final. Y luego en los problemas del 31 al 36 dice encontrar la magnitud de v. Bueno, pues hay que usar la formulita que comentábamos, ¿no? En los vectores en el plano, pues es la de Pitágoras. Es igual a la raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Más o menos así. La raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, pues para el problema 31, pues va a ser lo mismo. O sea, ¿cuánto mide? Pues 7, porque no hay coordenada, no hay componente j, perdón. Y pues ya, aplicar esta formulita para cada problema. También está muy sencillo. Y luego dice, hallar el vector unitario en la dirección de v y verificar que tiene la longitud 1. Pues lo mismo, por ahí en el video 1 explicamos cómo se calcula un vector unitario. Es nada más sacar la magnitud del vector y dividir las componentes del vector original entre lo que mide ese vector. Sí, hay que ver ahí la formulita del video 1. O sea, nada más dividir el vector entre su magnitud y eso es el vector unitario. Y además pide verificar que tiene longitud 1. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues sacando la magnitud del vector unitario. ¿Sí? Con esta misma fórmula. Es de esperarse que dé cerca de 0.99, a lo mejor, dependiendo de cuántas decimales tomen, pues 1.01, pero bueno, si está ahí cerca de 1, con ese margen de error, es aceptable, ¿de acuerdo? Bien, entonces para los problemas que faltan por acá, problemas del 41 al 44, pues nada más hay que sustituir, o sea, se nos dan 2 vectores para cada problema, hay que poner esos valores aquí. Por ejemplo, el inciso A, calcular su magnitud. Pues hay que usar la fórmula de la magnitud, que es esta, ¿sí? O el módulo, también se llama, ¿verdad? En el inciso B, pues ahora vacías las coordenadas del vector V. En el inciso C, pues primero lo sumas y el vector resultante es al que le sacas la magnitud. Y así, pues nada más se sustituir. Digo, sí está laborioso, pero pues ya no sé qué más explicar de ese problemilla. Y luego 45 y 46, representar gráficamente U, V y la suma de estos. Y después de demostrar la desigualdad del triángulo. En el
video 1 les expliqué esto de la desigualdad del triángulo, está aquí más arriba en el libro. Hay que buscarla, hay que sustituir estos dos vectores y como dice demostrar la desigualdad, pues nada más es esperar que cumpla la desigualdad, o sea, la desigualdad dice menor o igual, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es demostrar la desigualdad? Pues que te dé 3 y 3. Eso cumple con que es menor o igual, ¿no? El 3 es igual al 3. O te puede resultar 2.9 menor que 3. Y también cumple porque el 2.9 es menor que 3. Sí, a eso se refiere. Entonces también está ahí fácil. Y luego, hallar el vector de la magnitud v en la dirección de u. Pues aquí también está fácil. Hay que recurrir a las fórmulas de descomposición, que son estas. Esta es la fórmula que van a usar. ¿Sí? Aquí está la magnitud, aquí está el ángulo. Así nada más lo ponen. Van a poner la magnitud 6. Pues 6 en la dirección de este. Fíjense, en la fórmula está especificado como un ángulo. Bueno, aquí no está especificado como un ángulo en la tarea. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Pues nos dice que son 0 unidades hacia la derecha. O sea que sigue en el origen, ¿no? Y luego nos dice que son 3 hacia arriba. Pues imagínense que queda vertical, ¿no? Completamente vertical el vector. ¿A cuántos grados está con respecto a x positivo? Pues a 90. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está pegado al eje de las y. Entonces ahí la teta va a valer 90 grados. ¿Sí? Y ahora sí bueno, perdón, ahí lo ponen ustedes. Va a ser 90 grados y ahora sí usan la fórmula. ¿Sí? Y aquí, donde no es tan fácil verlo, pues hay que utilizar la fórmula de la tangente, ¿no? Que dice la tangente de teta es el opuesto, que generalmente es y, bajo esta convención, sobre el adyacente, que es x. Entonces hay que usar esta fórmula, despejar teta, sería la tangente inversa. Bueno, aquí lo voy a poner como inversa, ustedes lo ponen a la menos 1. De y sobre x, ¿verdad? Sí. Entonces, así van a calcular el ángulo para los casos que no sea tan fácil verlo. ¿Sí? Aquí en 1, 1, pues claro que 45, ¿no? Porque son iguales. Pero aquí a lo mejor ya no está tan directo verlo. Bueno, pues hay que usar esta formulita. Esa de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver la parte del 51 al 54. Dice, hallar las componentes de V dada su magnitud y dado el ángulo. Pues ahora sí hay que usarlas así tal cual. Hay que usar la fórmula tal cual viene aquí, ¿no? O sea, ahí sí se nos da directamente el ángulo y se nos da la magnitud. O sea, hay que usar esta formulita. Así tal cual. Y ya vamos a dar sus componentes. Si por ejemplo aquí que dice que mide 3 y el ángulo es 0, pues la componente en X va a ser 3 y la componente en Y va a ser 0. ¿Sí? Porque el hecho de que diga que es 0 quiere decir que está sobre el eje de las X, positivo, en su lado positivo. ¿De acuerdo? Lo mismo para los demás. Y luego, en los problemas del 55 al 58, hallar las componentes de U más V, dadas las longitudes de U y V y los ángulos que hay entre ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer algo muy similar a lo que menciona un problemita ¿sí? O sea, una descomposición de fuerzas. Y después la suman. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, van a hacer lo mismo que hicieron aquí en la sección anterior, van a descomponerlas, ¿sí? O sea, van a decir la componente de x del vector 1 vale esto. La componente en x del vector 2 vale esto. Y la suman, ¿sí? Y luego dice aquí, hallar las componentes. ¿Ya? Es todo. Es todo lo que tienen que hacer. O sea, descomponer este vector en su parte de x y en su parte de y. ¿Sí? Vamos a escribirlo aquí. Van a calcular una ux y una uy. Y luego van a calcular para el segundo vector con este. Para el segundo vector, pues van a calcular una vx
y una VY. Así. Entonces, cuando lo sumen, pues obviamente que van a sumar la UX con la VY, perdón, con la VX, las X con las X, y luego la UY con la VY. ¿De acuerdo? Entonces, eso les va a dar el resultado de la suma de los vectores. ¿Sí? O sea, U más V les va a resultar así. Pues UX más VX, VX más U. Perdón, UX más así. ¿De acuerdo? O sea, primero lo van a descomponer con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues que Vx es igual a U, bueno, la magnitud de U, que aquí no encuentro cómo ponerla, lo voy a poner así. De U por el coseno del ángulo. ¿Sí? Así. Y luego la UY, ¿cómo se va a descomponer? Pues es la magnitud de U seno de beta. ¿De acuerdo? Así lo van a descomponer. Lo mismo para el vector UV. Y ya, esto es lo que pide este vector de aquí de abajo. Entonces la descomponen, suman los correspondientes, que sería esta parte. Vamos a escribirlo aquí. Descomposición. Y luego suma de los correspondientes. Y ya, también es algo muy sencillo. Se les dan dos vectores. Primero lo descompones. Ya que los descompusiste, sumas las X con las X y las Y con las Y. Y ese es el resultado. Y ya, así de simple. Entonces, esta es la explicación de la tarea número 1. Van a resolver del 1 al 58. Si no pueden acceder a la página anterior en la computadora, pues en su celular sí permite, me parece. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, pues con mucho gusto me la hacen saber y trato de explicarles. ¿Sale? Bueno, que tengan un bonito día. Hasta luego, chavos.